eterno, en tu nombre estamos reunidos. Señor, queremos poner en tus manos preciosas este tiempo y te rogamos, Señor, que limpies toda iniquidad para que tu palabra llegue limpia a nuestros corazones. Señor, tu palabra tiene propósitos y sabemos que se van a cumplir. Te rogamos que nos permitas tener entendimiento de ti, Señor, de los pasajes que vamos a estudiar, Señor, y que nos quede claro el tema. Padre, tú eres el que nos guías a toda verdad y queremos saber qué es lo que nos quieres revelar en esta ocasión. Te agradecemos tu guía, Señor, y te rogamos que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe en esta enseñanza, y por eso lo ponemos en tus manos preciosas, rogándote que así sea. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, recordando que ya hicimos una lectura al capítulo 9 del libro de Romanos, observamos que contiene ciertos versículos que en una lectura muy superficial parecieran apoyar la creencia que proclaman famosos predicadores de la teología reformada. Y como ya lo he señalado, su fama no les da autoridad por encima de lo que expone la Biblia con respecto a la salvación, porque ellos proclaman la elección y predestinación para salvación, lo cual no tiene sustento bíblico como ellos lo quieren hacer ver a los creyentes. Y por eso en las enseñanzas con respecto a dicho tema que he estado compartiendo, he tomado los principales textos que ellos utilizan para su torcida enseñanza y demostrar con eso que no es así, fundamentándolo obviamente con base en los contextos bíblicos de esos pasajes. Quienes predicamos la palabra de Dios no podemos pretender saberlo todo acerca de lo que dicen las Sagradas Escrituras, y por ello, sin pretenderlo, podemos cometer equivocaciones, pero es válido corregir o aceptar que con sustento bíblico lo corrijan a uno. Pero lo que no es aceptable es que, aprovechando su fama, algunos quieran torcer la Escritura en algo que obviamente no dice la Biblia, como en la temática que esos famosos comparten y que al respecto estoy abordando y por eso lo expongo. En esta ocasión veremos el tema: ¿acaso Dios tiene misericordia y compasión solo para quien elige? Y comprobaremos si es cierto o no que Romanos 9:14 al 16 afirman que Dios elige de quien tiene misericordia y se compadecerá del que Él se compadezca. Comencemos observando lo que el contexto de lo que el apóstol Pablo expone en los pasajes del capítulo 9 de Romanos. Dice Romanos 9 en los versículos 14 al 16. ¿Diremos por esto que Dios es injusto? De ninguna manera. Pues a Moshe le dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tenga compasión. La Reina Valera 60 en ese versículo dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. El versículo 16 dice: por lo tanto no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de Yahweh, quien tiene misericordia. La Reina Valera 60 en ese versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. En cuanto al versículo 14, que dice: diremos por esto que Dios es injusto, de ninguna manera. Recordamos que en el libro de Romanos, en el capítulo 3, los versículos 3, 5 y 6 dicen lo siguiente: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, nos tendremos que preguntar, hablando en términos humanos: ¿es Dios injusto porque nos castiga? De ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Y debemos reconocer nosotros claramente que en ningún momento, nunca, Dios ha sido injusto, porque Él es el único ser que es perfecto en todo el universo. Es el único ser que tiene un equilibrio perfecto en sus atributos y en su carácter.
No es más santo que misericordioso, ni más justo que bondadoso. Todos y cada uno de sus atributos son exactamente y justamente equilibrados. Entonces, todo lo que Dios hace es santo, es justo y es perfecto. Entonces, Él de ninguna manera va a cometer nunca pecado, porque así es su naturaleza. Dios jamás ha pecado, ni tienta a nadie para que peque. Y todo lo que Él hace siempre es justo. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que de ninguna manera podemos decir que Dios es injusto. Y al respecto de lo que dice el versículo 15, cuando dice la palabra, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, tenemos que ver el contexto en el libro de Éxodo para saber a qué se está refiriendo este versículo. Recordemos que la mayoría de las citas que se observan en el Nuevo Testamento tienen fundamento en el Antiguo Testamento. Entonces debemos saber a qué se refiere para no sacar de contexto el significado de ese pasaje. Entonces, en ese sentido, vamos a observar qué es lo que nos dice el libro de Éxodo, y para ello vamos a analizar algunos versículos de varios capítulos del libro mencionado. El capítulo 15 de Éxodo normalmente se le conoce como el Cántico de Moisés, y ese cántico es una alabanza con la cual Moisés alaba a Dios por lo que hizo y en la forma en que lo hizo para dar la libertad a su pueblo Israel de manos de los egipcios. Y al efecto dice el versículo 13, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada. Dice el versículo 17 y 18, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y el versículo 26 dice, y dijo, aquí está hablando Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, este cántico es una alabanza, decíamos, con la que Moisés alaba a Dios por haber dado la libertad después de 430 años de esclavitud que pasó el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Y continuamos nuestro contexto en el capítulo 19 de ese mismo libro de Éxodo. Y dice el versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, desde su salida hasta ese momento, hasta ese punto, en ese lugar del monte de Sinaí, habían transcurrido 3 meses. Y dice el versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Para quedar un poco más claro, dice la versión Dios habla hoy. Y Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor le llamó desde el monte y le dijo, di estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Y el versículo 4 dice, habéis visto lo que hice con los egipcios, y que os he traído a donde yo estoy, como si viniera sobre las alas de un águila, lo cual es una alegoría, o lo cual significa que ningún mal les aconteció
al pueblo de Israel al momento de su salida, porque Dios tuvo cuidado, como si hubieran sido trasladados por un águila. Ahora dice el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El Señor le dijo a Moisés: voy a ir en una nube densa a donde tú estás para que el pueblo me escuche hablar contigo y así siempre te crean lo que les digas. Luego Moisés le contó al Señor todo lo que el pueblo le había dicho. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos, hoy y mañana laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo: guardaos, no subéis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Dice el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Pasemos a Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adores a otros dioses además de mí. Dice el versículo 4 en la versión Jerusalén: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Dice la versión Reina Valera 60 y Palabra de Dios para Todos: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclines ante ellas ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Entonces, si observamos el versículo 5, lo que nos está diciendo es que al haber dicho Dios que no se adoren imágenes aparte de Él, ni se hagan esculturas ni imágenes para adorarlas, quien quiera que hace esto, entonces está cometiendo un pecado. Y al final del versículo 5, Dios está diciendo que los que hacen eso es que lo aborrecen a Él. Eso es lo que dice la Reina Valera 60. La Palabra de Dios para Todos está diciendo que los que lo desprecian hacen eso, adoran imágenes y se hacen esculturas y las adoran como si fuera Dios. Entonces está hablando Dios acerca de castigar ese pecado. Sin embargo, dice el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Además, el versículo 7 está diciendo,
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Palabra de Dios para todos dice: no jures a la ligera en el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Pasamos al versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dice el versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis ídolos de oro o plata para adorarlos, como a mí. Lo que está diciendo ese versículo 23 es que de la manera en que se adora a Dios, no tiene por qué adorarse ninguna imagen ni ningún ídolo fabricado como una deidad o como una imagen a la cual se le atribuyen atributos que no tiene, como santidad o como algo milagroso o como una imagen milagrosa. Entonces, la adoración a imágenes, el honrar imágenes, el honrar ídolos y darle una consideración como si se estuviera adorando a Dios es un pecado muy grave. Termina diciendo el versículo 24: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: constrúyeme un altar de tierra y sacrifica ahí tus rebaños y tu ganado para hacerme sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar, y yo vendré y te bendeciré en cada lugar en que yo quiera que se recuerde mi nombre. ¿Por qué leímos nada más algunos versículos de Éxodo 20, siendo que son más mandamientos que los que aquí leímos? Bueno, lo que sucede es que estos versículos tienen que ver con algo que sucedió más adelante, y cuando lo leamos vamos a entender que se estaba quebrantando esos mandamientos y estaban pecando de algo que Dios había prohibido al pueblo de Israel. Pasando a Éxodo 32, observamos a partir del versículo 1. El pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte, así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ven y haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. ¿Qué es lo que estamos observando entonces? Al inicio del versículo 15, Moisés está recordando una alabanza para Dios por la forma en que Dios los había sacado de una situación de esclavitud al pueblo de Israel y que habían tenido por 430 años en el país de Egipto. En el capítulo 19 de Éxodo observamos que Dios le hace un llamado a Moisés para que suba al monte Sinaí y les recuerda al pueblo de Israel que si escucharen su voz y guardaren su pacto, para él iban a ser un especial tesoro por encima de todos los pueblos de la tierra. Pero además les dice que van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y al haberles dicho esto Dios, todo el pueblo de Israel estuvo de acuerdo. Por eso dice el versículo 8 de ese capítulo 19 de Éxodo, que todo lo que había dicho Dios estaban de acuerdo y lo iban a hacer.
Entonces ellos habían hecho un compromiso delante de Dios para respetar ese pacto. Y además en el versículo 9 de ese capítulo 19, Dios también le había dicho a Moisés que se iba a manifestar su presencia en una nube densa para que fuera esto evidencia de que Dios hablaba directamente con Moisés para que el pueblo lo escuchara y todo lo que Moisés les dijera, ellos lo creyeran, porque sabían que había una relación, había una comunicación entre Dios y Moisés. Entonces, al haber subido Moisés al monte Sinaí, Dios le estaba dando los mandamientos para darle al pueblo de Israel. Y entre esos mandamientos están los que leímos en Éxodo 20. Entonces aquí en Éxodo 32 está diciendo el pueblo que Moisés estaba tardando. Y obviamente para ellos supuestamente no sabían qué le había acontecido porque ya estaban pasando 40 días desde que Moisés había subido al monte Sinaí para hablar con Dios, pero en realidad no desconocían que había sido Dios el que lo había llamado. Entonces estaban dudando acerca de su regreso. Pero aquí también Aarón no hizo nada por hacerles esa aclaración al pueblo de Israel y entonces escucha la voz de lo que le están diciendo. Entonces dice el versículo 1 de Éxodo 32, el pueblo vio que Moisés estaba demorando en bajar del monte, así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, ven y haznos unos dioses para que nos guíen porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Entonces, si ellos bien sabían que Dios se estaba manifestando delante de ellos, ¿por qué no estaban volteando sus ojos a Dios que se había manifestado en ese monte Sinaí en presencia de ellos? ¿Por qué le estaban diciendo a Aarón que les hicieran unos dioses para que los guiaran si tenían la presencia misma de Dios delante de sus ojos? Entonces dice el versículo 2, Aarón le dijo al pueblo, quítense los aretes de oro que sus esposas, hijos e hijas tienen en las orejas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, quien los recibió y los fundió, luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué mentira tan grande estaban diciendo? Pues esa imagen ni siquiera existía cuando ellos habían sido sacados por Dios de la tierra de Egipto. Entonces estaban atribuyendo a una escultura que habían hecho con sus manos lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban atribuyendo lo que Dios hizo por ellos a esa cosa que habían hecho, a ese becerro que acababan de hacer. Dice el versículo 5, cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y aquí otra terrible blasfemia. ¿Cómo se atrevía a decir que iba a hacer una fiesta en honor de Dios cuando se estaban refiriendo a un objeto hecho por sus propias manos? Dice el versículo 6, en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Y cuando aquí este versículo 6 está hablando de holocaustos y sacrificios de comunión, dice la versión Reina Valera 60 que presentaron ofrendas de paz. Y dice la versión Palabra de Dios para Todos que fueron sacrificios que deben quemarse completamente. Y esto nos recuerda lo que dice Éxodo 20
En el versículo 24, cuando les está diciendo Dios: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Y dice la versión Palabra de Dios para Todos, en cuanto a esos sacrificios, que deben quemarse completamente. Entonces, esos holocaustos, esos sacrificios eran exclusivamente para ser dirigidos a Dios, y aquí se los estaban efectuando a una cosa, a una imagen, a una figura que habían hecho con sus manos. Qué blasfemia tan grande y qué deshonra tan grande estaban haciendo en contra de Dios en ese momento. Entonces dice el versículo 7 de Éxodo 32, el Señor le dijo a Moisés: baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto cometió un terrible pecado. Dice la Reina Valera 60, se ha corrompido. Y dice la versión Dios habla hoy, se han echado a perder. Pero es más clara la versión Palabra de Dios para Todos, que está diciendo que ellos habían cometido un terrible pecado. Dice el versículo 8, muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando, le presentan ofrendas y dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. El Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Dice la versión Reina Valera 60. Dijo además Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que son por cierto un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dice la versión Biblia al Día: tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. ¿Cuál iba a ser la consecuencia que iban a pagar todas estas personas que constituían el pueblo de Israel? Al haber cometido ese terrible pecado, iban a pagar con sus vidas, porque Dios los iba a destruir en ese momento. Entonces, aquí vemos que el hecho de adorar imágenes, el hecho de caer en idolatría, a la mayoría de las personas no ven que estén haciendo algo malo. Sin embargo, es un pecado terrible delante de Dios. Y por eso está el mandamiento. Y es el primer mandamiento, y es parte del primer mandamiento que está en Éxodo 20. Es parte del primero de los 10 mandamientos que la mayoría de la gente ha escuchado. No hacerse imágenes, ni adorarlas, ni honrarlas, ni darles culto, ni dirigirse a ellas como si se estuvieran dirigiendo a Dios. Dice el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Si lo haces, el pueblo de Egipto podría decir: los liberó con malas intenciones para matarlos en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Deja ya esa ira y quítate esa idea de hacerle daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Por qué Dios detiene el castigo a este pueblo de Israel después de haber cometido ese terrible pecado? Haber blasfemado contra su nombre,
haberle atribuido a un objeto que habían hecho con sus manos el haberlo sacado de la esclavitud que tenían en Egipto. Y de estar atribuyendo cosas que obviamente esa imagen, ese ídolo, esa figura, no podía realizar, como el guiarlos en el camino que tenían que recorrer. Si nosotros recordamos lo que dice Génesis capítulo 18 en los versículos 17 al 19, Dios se está dirigiendo a Abraham. Dice el versículo 17: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces aquí en estos versículos Dios está mencionando que Abraham es un hombre fiel a Dios y el cual se iba a encargar de hacer que sus hijos y hacer que los hijos de sus hijos cumplieran los mandamientos o que guardaran los mandamientos que Dios les estaba mandando. Y por eso Dios lo había elegido a él, para hacer de su descendencia una nación como la que estaba empezando a formar Dios a través de esa gente que había sacado de Egipto y que eran descendientes de Abraham. Entonces, estos versículos nos recuerdan también lo que está diciendo Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y esto lo que nos está diciendo es que no el 100% del pueblo estaba desechando lo que Dios era para ellos y lo que Dios había hecho por ellos. Y esto lo vamos a ver enseguida. Dice el versículo 15 de Éxodo 32: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas. Eso es lo que dice la Reina Valera 60. La versión Dios habla hoy dice en ese versículo: entonces Moisés se dispuso a bajar del monte trayendo en sus manos las tablas de la ley que estaban escritas por ambos lados. Y quise leer estas 2 versiones porque en uno se está refiriendo a las tablas del testimonio y en la otra versión se está refiriendo a las tablas de la ley. Para el lector bíblico, ambas acepciones se refieren a lo mismo. Dice el versículo 16: Dios mismo hizo las piedras y Él mismo escribió los mandamientos en ellas. Entonces lo que contenían esas tablas, Dios lo había puesto directamente con su propia mano. Entonces lo que estaba escrito en esas tablas, Dios lo había hecho directamente. Dice el versículo 17 en adelante: al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Enseguida tomó el becerro y lo arrojó al fuego, luego lo molió hasta convertirlo en polvo y roció el polvo sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua. Dice la versión Jerusalén 1976 en el versículo 25:
Vio Moisés al pueblo desenfrenado, pues Aarón les había permitido entregarse a la idolatría en medio de sus adversarios. Entonces Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo: que se acerquen a mí los que están del lado del Señor, es decir, de parte de Dios. Todos los levitas se le unieron. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Los levitas cumplieron las órdenes de Moisés, y aquel día murieron como 3,000 hombres. A la mañana siguiente, Moisés le dijo al pueblo: ustedes cometieron un gran pecado. Sin embargo, yo voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo hacer algo para que Él los perdone. Entonces Moisés subió donde estaba el Señor y le dijo: por favor, escúchame. Este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho dioses de oro. Pero yo te ruego que los perdones, y si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Así que ve y lleva al pueblo al lugar que te dije. Mi ángel te guiará, y cuando llegue el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Dice el versículo 35, y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, ese pecado no se quedó sin castigo. Pasamos a Éxodo 33, a partir del versículo 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Vayan a la tierra que rebosa de leche y miel. Yo no los voy a acompañar, porque ustedes son muy tercos. Si voy con ustedes, podría terminar destruyéndolos en el camino. La versión Reina Valera 60, en lugar de la frase ustedes son muy tercos, dice: eres un pueblo de dura cerviz. Versículo 4. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel: ustedes son muy tercos, o de dura cerviz, dice la Reina Valera 60. Puedo llegar a destruirlos incluso si viajo solo por un momento con ustedes. Quítense todas las joyas mientras decido qué voy a hacer con ustedes. Y así, a partir del monte Horeb, los israelitas dejaron de usar sus joyas. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba a pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la puerta de la tienda, cada uno se arrodillaba a la puerta de su propia tienda en actitud de adoración. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dijo Moisés a Yahvé: mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. A pesar de que me has dicho: te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia a mis ojos. Pues si esto es cierto, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten presente que este pueblo es tu pueblo. Y él dijo:
Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que vosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Moisés dijo: te ruego que me dejes ver tu gloria. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y dice el versículo mismo 19 en la versión Reina Valera 60. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Este es el versículo al que está haciendo referencia ahí en Romanos 9:13. Este es el versículo a que se está haciendo referencia en Romanos 9:15. Entonces, ya hemos visto parte de ese contexto, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 20: pero no vas a poder ver mi cara, porque ningún ser humano puede ver mi cara y seguir con vida. Luego dijo Yahvé: mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Cuando quite la mano, podrás ver mi espalda, pero no mi rostro. Y continúa diciendo el capítulo 34 en los versículos 1 al 10. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban escritas en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Romanos 9:15? No está diciendo que Dios elige a quien le va a dar su misericordia y de quien va a tener compasión. No está diciendo eso. En el contexto que hemos visto en estos capítulos del libro de Éxodo, lo que se está haciendo referencia es a la misericordia que Dios tuvo para el pueblo de Israel y para con Moisés, aun que después de haberlos sacado de la esclavitud que tenían en Egipto y haber ellos cometido un terrible pecado de idolatría en contra de Dios, Dios tuvo compasión de esa nación, porque había una promesa que Dios le había hecho a Abraham,
el hecho de haberle mencionado que de la descendencia del mismo Abraham, Dios iba a hacer una nación que iba a ser de bendición a través de su descendencia de Abraham, a través de la promesa, la cual es Cristo, y a través de él iba a ser bendecida toda familia de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y obviamente esa bendición era para quien creyera en la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces, ese versículo de Romanos 9:15 no se está refiriendo a que Dios haga una selección o una predestinación para quien Dios elige darle su misericordia y tener compasión, porque acabamos de ver cuál es ese contexto. Entonces, y como lo hemos visto en otras prédicas, en otras enseñanzas, la misericordia de Dios está abierta para todo aquel que quiere creer, para todo aquel que quiere creer en Dios. Entonces, ¿quién es receptor de la misericordia de Dios? Si recordamos lo que dice Romanos en el capítulo 10, en los versículos 8 al 17, la palabra de Dios dice: «Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no se verá avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». ¿Y qué quiere decir que será salvo? Que habrá recibido la misericordia de Dios, que habrá recibido la compasión de Dios. ¿Cuál es el requisito? Solamente creer en la obra redentora de Cristo, en favor de todo aquel pecador que quiere creerle. Y en ese sentido, la justificación viene por la fe en esa obra redentora. Entonces, no hay tal elección, no hay tal predestinación para salvación. Y como hemos visto de nuevo, aquí vemos que lo que dicen esos predicadores de la teología reformada es una mentira. Creamos lo que dice la Biblia. Cuando escuchamos palabras que alguien está predicando, confronten lo que están escuchando con lo que dice la palabra de Dios. Y lean las Escrituras, lean la palabra. Toda la palabra se relaciona. No es posible que solo se crea en solamente la mención de uno o dos textos, de uno o dos pasajes, sin tener el contexto de lo que se está compartiendo. Porque entonces, precisamente por eso surgen engañadores, precisamente por eso surgen sectas, precisamente por eso se crean doctrinas que no son bíblicas. Vamos a terminar con un agradecimiento a Dios. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, porque una vez más nos has dado entendimiento de tu palabra y nos has aclarado, Señor, que no todo lo que se predica es válido si no se tiene el contexto de lo que se está recibiendo como palabra tuya, Señor. Gracias por darnos esta enseñanza. Gracias porque tu palabra es útil siempre, Señor. Como dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por darnos esta enseñanza. Padre eterno, ayúdanos a seguir teniendo entendimiento de tu palabra para que no caigamos en manos de engañadores. Gracias, Dios, por este tiempo de bendición. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son tuyas, Señor, y te agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Que Dios les bendiga.